Buenas noches, mi nombre es Fabio Andrés González Hernández, pertenezco al programa Tecnología de Regencia de Farmacia. Vamos a hablar sobre biomoléculas orgánicas. Vamos a trabajar sobre estos cuatro: los glucidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glucidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En este último es una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo el cerebro y el sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer la molécula de la glucosa o azúcar en la sangre, que hace posible que el cuerpo utilice energía para realizar sus funciones. ¿Cuáles funciones? Su principal es la energética. También hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de células o aparatos del organismo. Sobre todo en el caso de los polisacáridos, estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar partes de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Tipos de carbohidratos: encontramos los monosacáridos, los disacáridos y oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son más simples ya que están formados por una molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como fuente de energía y también de biosíntesis o anabolismo en el conjunto del proceso de metabolismo destinados a formar componentes celulares. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono. Como indica su nombre, están formados por dos biomoléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Oligosacáridos: la estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis. Al igual que ocurre con los disacáridos, los polisacáridos son cadenas de más de 10 de monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplo de los polisacáridos comunes son el almidón, la almidosina, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Los lípidos: entre los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Sus funciones son: función de reserva, son principalmente reserva energética en el organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y ácidos solo producen 4.1 calorías. Función estructural: forman las bicapas lípidas de membrana, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora: en este papel los lípidos facilitan las reacciones químicas que producen los seres vivos. Función transportadora: el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. La clasificación de los lípidos: encontramos los lípidos saponificables y los insaponificables. Los saponificables están los simples y los complejos. En los simples están los aciglicéridos y los séridos, los complejos fosfolípidos y los glucolípidos. Los lípidos insaponificables: encontramos los terpenos, esteroides y los prostaglandinas. Los aminoácidos, ¿qué son? Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, y los aminoácidos y las proteínas son pilares fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o
o se descomponen los aminoácidos, se acaban, el cuerpo humano utiliza aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer los alimentos, crecer, reparar los tejidos, llevar a cabo muchas otras funciones. La clasificación de los aminoácidos están los esenciales no los puede producir el cuerpo, en consecuencia debe provenir de los alimentos. Los 9 aminoácidos esenciales son histina, insuleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina y trifosfato y valina. Los no esenciales son los que nuestro cuerpo produce. Un aminoácido, aun cuando lo obtengamos de alimentos que consumimos. Los aminoácidos no esenciales incluyen alanina, asparagina, ácido aspárico, ácido glutamínico. Aminoácidos condicionales. Los aminoácidos condicionales por regular son esenciales excepto en momentos de enfermedad y estrés. Los aminoácidos condicionales incluyen arginina, cisteína, glutamina, tiroxina, glicina, ornitina y prolina y serina. Los glúcidos son compuestos orgánicos de gran importancia biológica, ya que su función más importante es la de ser una gran fuente de energía. También se le conoce con el nombre de hidratos de carbono, azúcares. Todas las células realizan una serie de actividades las cuales no realizaran si no hubiese energía disponible. Las cantidades suficientes, así como un motor de automóvil necesita nafta para funcionar, una célula requiere de glúcidos. Son compuestos formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los glúcidos pueden estar formados por una, dos o muchas moléculas iguales o distintas. Los glúcidos formados por una sola molécula se denominan monosacáridos, entre ellos podemos citar la glucosa. Entre las proteínas, ¿qué son las proteínas? Hay diferentes tipos de enlaces por puentes de hidrógeno dependiendo de los átomos que intervienen en el mismo. El puente de hidrógeno está formado entre un átomo de hidrógeno del nitrógeno péptido y un átomo de oxígeno del grupo carbonilo. Las cadenas laterales de los aminoácidos o de la cadena polipéptica. Los aminoácidos de cadena lateral o aminoácidos de moléculas de agua. El ácido nucleico. ¿Qué es el ácido nucleico? Son los polímeros o macromoléculas que están conformados por la repetición de monómeros, moléculas con la masa molecular pequeña que están unidos por enlaces covalentes llamados enlaces fosfodiéster. Cabe destacar que estos son capaces de formar larguísimas cadenas y millones de monómeros encadenados entre sí. La principal función de los ácidos nucleicos son, por un lado, es almacenar información genética de un ser vivo y por otra parte la transmisión hereditaria mencionada de la genética. Hablaremos algo de historia sobre el ácido nucleico, cómo fue que vino a surgir. Según el biólogo y médico de nacionalizada suiza Johann Friedrich de Mayer, fue quien descubrió los ácidos nucleicos cuando corría el año 1869. El logro consistió en aislar de los núcleos de las células las sustancias de la nucleína, concepto que más tarde se reemplazaría por el de ácido nucleico. Vale mencionar que en el momento que Mayer descubre esa sustancia ácida que estaba presente en los núcleos celulares, la nucleína fuese causal, dado que su propósito era analizar restos resultantes de la cirugía, y de pronto llegó el descubrimiento. Por supuesto, es notable el hallazgo, permitiría notables avances futuros en materia genética. Muchas gracias.